Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Machine Learning del Instituto Politécnico Nacional del Centro de Investigación en Cómputo. En esta ocasión vamos a revisar la parte de regresión lineal múltiple, es decir, cuando tenemos múltiples variables que predicen a un eje cuyo eje pensamos que es una combinación lineal de los valores de los otros dos ejes. Imaginemos que ahora tenemos, por ejemplo, precio 1, precio 2 y quizás número de clientes al día o número de clientes a la semana. Entonces podemos pensar que hay un comportamiento lineal entre nuestro eje Y o nuestro eje que vamos a predecir y los otros dos ejes. Vamos a ver, tenemos aquí un CSV con datos de varias métricas que hemos tomado. Hemos tomado 40 muestras en X1, en X2 y en Y. Estas obviamente fueron generadas, pero es para simplificar la idea. Entonces, nosotros tenemos que cuando X1 vale 2.4 y X2 4.32, entonces la Y vale 15. Si nosotros buscáramos unos datos similares, por ejemplo, estos de aquí, estaríamos viendo que hay un comportamiento muy marcado y eh, podríamos pensar que hay un comportamiento lineal de este eje respecto a los otros dos. Esto ya una vez dominado para dos ejes se puede extender a n ejes, es decir, n ejes que predigan un eje eh, que podría ser la combinación lineal de los restantes. Entonces vamos a crear una notebook, vamos a crear nuestra notebook que se llame de la siguiente forma: nuevo archivo, linear regression, y le vamos a llamar review 3.ipynb. Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro linear regression multi.csv, extraer esos datos mediante pandas, import pandas as pd, y le vamos a decir que nos cargue nuestros datos mediante read csv. Ahí está, read csv, nos va a cargar nuestros datasets, nuestro dataset llamado linear-regression multi.csv. Entonces, este tipo de estudios ya se puede replicar para más variables. Sin embargo, entre más variables tengamos, la visualización se va a complicar muchísimo más para entender los conceptos. Por eso vamos a usar solo dos ejes. Lo primero que vamos a hacer es descomponer los ejes en arreglos de NumPy. Por ejemplo, el eje X1 le vamos a decir array y le vamos a decir data en la columna X1. Recuerden que si su columna se llama precio 1, pues le ponen precio 1 en lugar de X. Entonces, lo mismo para X2 y lo mismo para Y. Aquí lo que estamos buscando es recuperar estos datos para, a través de matplotlib.pyplot, graficarlos con plt.scatter y le vamos a decir X1 contra X2. Eso nos mostraría el eje 1 contra el eje X2. Esos son los datos de X1 contra los datos de X2. No tiene mucha linealidad, pero la linealidad se encuentra en nuestro eje Y. Nuestro eje Y nos va a colorear, vamos a poder colorear para obtener una visualización. Esto nos estaría diciendo los puntos que están cargados hacia arriba a la izquierda son de color morado y los que están cargados a la derecha hacia abajo son de amarillo, y hay un comportamiento lineal. Si yo dividiera aquí por colores, aquí habría un color amarillo, aquí se iría volviendo verde,
más azul, hasta llegar al morado. Esto quiere decir que hay una tendencia lineal en nuestros datos, la cual la estamos comprobando en una gráfica de 2 dimensiones con una tercera dimensión que colorea el espacio. Sin embargo, si somos más visuales, hay otra forma de visualizar esto. Nosotros tenemos X1 y X2, pero también podemos visualizar esto en un scatter. Vamos a decirle en 3 dimensiones, vamos a decirle plt.figure, vamos a extraer la figura y el eje de la figura mediante figure, fig.add subplot. Add subplot nos va a permitir crear eh, un eje, para una visualización, para una gráfica, y le vamos a decir que tenga una proyección tridimensional, 3D. Entonces, a nuestro eje le podemos decir scatter y le podemos decir X1 contra X2 contra Y. De esta manera tenemos nuestra gráfica en 3D. Si la queremos rotar, le podemos decir View Edit y ponerle el ángulo azimutal, es decir, cuál es el ángulo de arriba hacia abajo. Si le ponemos 0, sería una gráfica completamente horizontal, y 0 sería el otro eje, el axial. Entonces tendríamos una rotación en el eje del plano X1 y X2. Vamos a ver, así se vería. Si yo giro 20 grados hacia abajo, se empezaría a girar. Si giro 20 grados hacia la derecha, entonces más bien hacia la izquierda, se iría 20 grados hacia la izquierda. Si giro 30, se iría más para acá. Y yo podría ver que mis datos tienen un comportamiento estilo plano. Vamos a ver esto en el pizarrón, cómo funcionan estos datos. Yo tengo datos en el espacio y lo que está haciendo esta combinación lineal no es que ajuste una recta, sino que ahora está ajustando 2 rectas. Estas rectas se conocen como las rectas base, o en algunas ocasiones hemos escuchado estos eigenvectores que nos van a generar un plano. Es decir, tenemos un plano en el espacio como una hoja de papel completamente firme en el espacio, la cual nos va a estar permitiendo ver todo este plano, y ese plano casualmente se va a ajustar a nuestros datos. En este caso ya no estamos buscando ajustar una recta, sino que en nuestro espacio donde arriba es la Y, donde hacia arriba es Y, donde hacia acá es la X1 y hacia acá es la X2, vamos a tener estos puntos en el espacio y un plano que está ajustando a dichos puntos. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver que aquí, perdón, déjenles comparto la pantalla. Vamos a ver que aquí se ajusta precisamente un plano. ¿Cómo hacemos entonces el análisis? ¿Cómo podemos hacer el análisis de nuestros datos? Vamos a hacerlo de la misma manera. Le vamos a decir from scarlen, le vamos a decir linear model, import, y le vamos a decir linear regression. Entonces vamos a crear nuestro regresor, linear regression, y le vamos a decir que se ajuste a nuestros datos X y Y. Sin embargo, nuestro X tenemos que construirlo como lo hicimos en ocasiones pasadas, pero ahora con 2 columnas. ¿Qué significa esto? Esta X, prometí explicarla. Esta X realmente está empaquetando una columna hacia acá. En realidad lo podemos ver como una fila, un vector fila con las 40 muestras en X1, un vector fila con las 40 muestras en X2. Por ejemplo, aquí esto sería equivalente a que tengamos nuestro 2.08 y todas nuestras muestras eh, que obtuvimos para X1, y acá tengamos todas nuestras muestras para X2. Por ejemplo, empieza en 2.39, 0.18. Entonces aquí tendríamos 2.39, 0.18.
y así sucesivamente hasta llegar a nuestra última muestra, que es la muestra 1.18. Entonces tenemos aquí la muestra 1.18 y para X2 tendríamos 1.99 la última, 4.32 y 6.28. Entonces tenemos 4.32, 6.28 y así hasta llegar a la 1.99. Entonces, esto en realidad sería una matriz con n columnas. Nos interesa al revés, que tenga n filas y 2 columnas. En este caso, si le decimos punto transpose, nos va a dar la siguiente matriz. Ahora tenemos nuestra matriz. Dice, no se encuentra no se encuentra T, la transpuesta. Para que haya una transpuesta de esta matriz, necesita ser una matriz de NumPy, y ahí está nuestro primer valor, 2.39, 1.86, aquí me equivoqué. Bueno, pero dice a la menos 1, es 0.18. Aquí tenemos 6.28, así hasta llegar a los últimos valores, que sería 1.18 y 1.99. ¿Qué significa esto? Prácticamente que nuestro eje X está diciendo la primera muestra se tomó en este paquete de X's, la segunda muestra en este paquete, la tercera muestra y así sucesivamente. Entonces, esta es la X que nos va a permitir ajustar ya nuestro regresor. Una vez que está ajustado, hacemos lo mismo, sacamos los coeficientes. Ahora nos va a dar dos coeficientes, el coeficiente M1 y M2, porque ahora estamos intentando predecir la recta que se compone de la pendiente 1 por X1 más la pendiente 2 por X2 más el bias o el punto de intercepción. Esto significa que Y es una combinación lineal de las otras variables. A esto se le conoce en álgebra lineal como una combinación lineal. Entonces, nosotros podemos imprimir reg.coef para ver cuáles fueron los coeficientes e intercept para ver cuál fue el punto B de intercepción. Entonces, tenemos intercept. Una vez que los hayamos encontrado, podríamos decir, por ejemplo, y es igual, no sé, a 3 por x1 menos, por ejemplo, 1 o más la pendiente, que es menos 1, multiplicado por x2 más un 4, un 3, o un 6, lo que valgan esos valores. Ahorita vamos a ver qué nos muestran. Y también vamos a imprimir el score o la R cuadrática para ver que también se ajustaron nuestros datos a ese plano. Aquí es Y, perdón. Entonces nos dice que hay un ajuste de 0.89, bastante bueno, bastante aceptable, y aquí nos está diciendo 6.69 y aquí nos está diciendo 2.8, los reales eran 3 y aquí menos 1.05, el real era menos 1, entonces está haciendo un ajuste bastante bueno. Esto quiere decir que ya podemos pintar un plano, pero antes de pintar el plano, vamos a ver cómo se ve esto de la manera normal de un scatter en 2 dimensiones para entenderlo en 2 dimensiones. Para poder proceder a una gráfica en 2 dimensiones, nosotros tendríamos que generar un espacio, por ejemplo, aquí tenemos del 0 al 10 puntos, acá tenemos del 0 al 10, entonces sería bueno llenar un espacio X1 y X2, un espacio que pues sea generado, sea rellenado con Mesh Grid. Mesh Grid nos puede permitir combinar dos espacios lineales, en este caso numpy.linspace, por ejemplo, para la X1 en el intervalo de 0 a 10 y para X2 en el intervalo de 0 a 10. Si X2 tuviera otro intervalo, podríamos poner otro intervalo. Esto nos produciría que X1 y X2 sean los mesh grid, eh, los datos que
tienen todos los puntos en el espacio. Vamos a ponerle, por ejemplo, 100 puntos en el espacio y 100 puntos en el espacio de 0 a 10. Con eso podemos construir un X que llena todo el espacio y podemos usar la misma técnica, la de numpy.array, y le podemos decir aquí x1m, pero le tenemos que decir Ravel para que nos extraiga solo los valores planos. Este es un tema que realmente se escapa de esta cápsula, pero que ustedes tienen que investigar. El Ravel nos va a permitir aplanar los datos porque estos son matrices mezcladas entre los valores de X1 y X2. Entonces, este nos traería solo los valores de X1, este solo los valores de X2, y con eso podríamos obtener nuestro YPredict a través de nuestro regression, diciéndole predict la XM. Otra forma de obtener a YPredict es manualmente, nosotros podríamos decirle M1 que multiplica a X1 M más M2 que multiplica a X2M más B. Esto recordemos que M1 lo podemos obtener de regression.coef, y como es el coeficiente primero, es el coeficiente 0, y M2 lo podemos obtener de regression.coef en la posición 1 porque es nuestro segundo coeficiente, y este es regression.intercept. Entonces, nosotros le podemos decir que ahora nos muestre a X1M, a X2M y a la YPredict. De esta manera nos va a mostrar una gráfica donde está prediciendo todos los puntos en el espacio. Vamos a ver si logró predecir bien a estos primeros puntos, y nos podemos dar cuenta que se aproxima 0.89. Obviamente no es el mejor aproximamiento, pero qué bien se está acercando a nuestros datos. Por ejemplo, estos morados ya casi ni se reconocen. A este le pegó casi exactamente, ya casi ni se ve. Entonces quiere decir que es un buen predictor y todo funciona correctamente. Entonces, revisen este video, vuelvan a entenderlo, cómo cargamos los datos, intenten usar sus propios datos. Por ejemplo, con el problema del iris, bajen el dataset del iris y prueben comparar el cepalenc contra el petalenc, el tamaño de sépalo y el tamaño de pétalo, para predecir la familia de la flor iris. En este caso, nosotros extraemos cada uno de los ejes, formamos nuestra primer visualización para ver cómo se comportan los datos, si es que hay una distinción lineal entre los datos, y finalmente lo graficamos en 3D para ver si se comporta como el plano. Una vez que lo tenemos en 3D, aquí en 2D ya con todo ese ajuste podemos hacer lo mismo, pero ahora usar X2M, X1M, X2M y nuestra YPredict. Entonces, si pintamos en 3 dimensiones, nos quedaría ahí nuestro plano que está ajustando bastante bien. Vamos a verlo. Está ajustando bastante bien a nuestros puntos, no importa el ángulo que nosotros usemos. Ahí se ve que ese plano está ajustando perfectamente a nuestros puntos. Entonces, visto desde abajo, visto desde arriba, los puntos quedaron ahí justo en el centro de nuestro plano. Bien, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden verlos, la descripción del video para más información.